Muy buenos días a todos y a todas. Sean todos y todas bienvenidas a la lección inaugural 2017, Interculturalidad, un reto para las sociedades multiculturales contemporáneas, que en este año será impartida por el doctor Michel Duquesnoy, catedrático e investigador de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile. Les ruego permanecer de pie unos segundos más. El apóstol Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, en la versión latinoamericana, nos exhorta a: estad siempre alegres, oren sin cesar, y en toda ocasión den gracias a Dios. La maestra Ivania Matamoros Cruz, vicepresidenta del Patronato Universitario, nos dirige en palabras de oración. Buenos días. Vamos a dialogar con nuestro Señor. Oremos. Sublime Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos toda honra y gloria a ti, reconociendo tu deidad, tu santidad, tu poder inigualable y tu amor infinito que trasciende a la humanidad. Eres grande, eres digno, eres fiel, eres bueno, Padre Celestial. Gracias te damos una vez más porque nos permite iniciar este curso académico 2017. Presentamos ante ti, Señor, a las autoridades de esta alma mater, al cuerpo docente, personal de oficina, staff no docente, a los estudiantes y padres de familia, para que les bendigas de manera muy especial y les acompañes proveyéndole de todo lo que necesitan, porque tú mejor que nadie sabes sus necesidades. Presento ante ti, Padre, esta lección inaugural 2017 con el tema Un reto para las sociedades multiculturales contemporáneas, expuesta por el doctor Michel Duquesnoy, y damos gracias por su vida y porque ha tomado ese tiempo precioso de venir a nuestro país y compartir con nosotros de su sabiduría y conocimiento. Gracias por su vida, Padre. Oramos, Señor, y te bendecimos, muy agradecidos contigo por todo lo que haces y lo que harás en esta alma mater. En el nombre de aquel que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. La excelentísima señora Lidia Ruth Zamora Cortés, PhD, nos da palabras de bienvenida. Bien dice la definición que bienvenidos y bienvenidas significa abrir el corazón, sentir regocijo por la presencia de invitados, de hermanos y hermanas que nos acompañan en esta mañana, en este acto académico de inicio de año. Estimadas autoridades que presiden este acto, miembros de nuestro patronato universitario, rector fundador de la UPOLI, estimados estudiantes, estimados profesores, las personas que nos ayudan en su labor o con su labor para hacer posible que esta universidad avance. Estimado invitado especial, el doctor Michel Duquesnoy, quien va a conversar con nosotros sobre este tema muy interesante y de actualidad como es la interculturalidad. Nosotros agradecemos la presencia y compromiso de todos ustedes hacia nuestra universidad. La UPOLI, en sus 50 años de fundación, se complace en tener entre nosotros al doctor Michel Duquesnoy como nuestro invitado especial de esta lección de inicio de año.
La UPOLI, como una universidad que fue fundada en 1967 por un puñado de hombres y mujeres que tenían esa visión de futuro y quienes pensaron en un futuro para nuestros estudiantes y nuestra comunidad nicaragüense, reconoce que el Señor nos ha llevado hasta este momento. Con los años y los avances que la UPOLI ha experimentado como un sistema relacional que se basa en la investigación y el conocimiento, ha continuado avanzando hacia nuevos horizontes e incursionado y adentrado en otros ámbitos en donde la docencia, la investigación, la extensión se retroalimentan para avanzar como una universidad que aspira y lucha hacia la calidad. Nos hemos comprometido con ejes estratégicos que definimos hace un poco más, ya casi 4 años, y que tienen su conclusión en el orden temporal en el 2020, en el que se marcan nuevos retos para nuestra universidad, como son la espiritualidad, la investigación, la internacionalización de la educación, el uso de las TICs, que nos van a permitir servir mejor a nuestra comunidad. Sin embargo, la integralidad de la formación de nuestros estudiantes y de nosotros mismos tienen que reconocerse por la paz, la tolerancia, el respeto mutuo, siendo nuestro modelo el modelo de Jesucristo. Es por eso que en la UPOLI queremos ensanchar nuestro alcance y lo que podemos hacer bien, entendiendo más y mejor el tema de la interculturalidad, que nos ayude a entender mejor ese diálogo que, como dice la UNESCO, debe de existir entre iguales y en igualdad de condiciones. El encuentro entre las personas y las culturas, el intercambio de saberes hacia una educación intercultural, inclusiva y diversa. Y continúa diciendo que la riqueza de los saberes y conocimientos de cada cultura es uno de los objetivos esenciales de la educación actual. Aún es un desafío. Les invito entonces a que escuchemos con todos nuestros sentidos el tema de esta lección. Muchas gracias. La maestra Margarita Guevara Doña, vicerrectora académica de nuestra universidad, da lectura a la semblanza del doctor Michel Duquesnoy. Muy buenos días, autoridades de la Dirección Superior, autoridades académicas, miembros del patronato universitario, personal administrativo, docente, estudiantes, invitados todos. Me doy el privilegio de dar lectura a la semblanza del doctor Michel Duquesnoy. De origen belga, es doctor en etnología por la Universidad Charles, Francia, y el Centro Nacional de Investigación Científica. En Chile, desde 2011, después de una pasantía de investigación en la Universidad de Los Lagos, Osorno, es actualmente adscrito al Observatorio Regional de Paz y Seguridad de la Universidad Bernardo O'Higgins, Santiago, Chile. Ha sido profesor investigador en México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo entre 2001 y 2011. Entre los temas de investigaciones, temática indígena e interculturalidad, chamamismo y brujería, antropología política en democracia incipientes, feminismo periférico, política y resiliencia cultural comunitaria entre las mujeres. Invitado por varias universidades en México, España, Italia, Bélgica, Ecuador y Chile. Ha ganado varios proyectos que se concretizan por la publicación de 3 libros
y varios artículos en revistas científicas indexadas. Muy buenos días, doctor Michel Duconois. Bienvenido. Gracias. Doctor Duquesnoy, este micrófono y esta distinguida audiencia es toda suya para escuchar lo que nos va a compartir sobre interculturalidad, un reto para las sociedades multiculturales contemporáneas. Sea usted una vez más bienvenido. Voy a subir aquí 2 minutos, porque me gusta el pupitre. Y antes de agradecer y saludar, voy a hacer 2 promesas. No voy a cantar, porque ya me ganaron, y no voy a hacer ninguna brujería con ustedes. Tengo que saludar a la señora rectora, a los vicerrectores, las autoridades académicas, las autoridades del patronato, los colegas, los docentes y tantos alumnos que me hacen el favor de venir a escucharme. Y espero realmente no defraudar a nadie, pero eso no le prometí. Agradezco esta universidad, que no solamente me invita, pero me cobija mucho. Es demasiado honor y realmente llevaré recuerdos, y más que recuerdos, cariño hacia esta universidad. Hay una expresión en el francés de mi zona, en Bélgica, se dice chouchouter, es decir, realmente poner dentro de una cola y hacer que no le pase el viento, nada. Se dice eso a un niño, se le chuchut mucho. Ustedes me han chuchuté mucho. Muchísimas gracias. Realmente de todo corazón, muchísimas gracias. Habrán entendido probablemente que recibir un honor como este, como usted, doña Lidia, don Tomás, me hicieron en invitarme de improvista a dictar una lección inaugural, es una responsabilidad inmensa y les voy a confesar que sí me siento impresionado. Así que entenderán probablemente una cierta consternación de mi parte y puede ser ciertos errores en el español. Pero vamos al grano. Voy a abordar el tema de la interculturalidad. Lo abordaré desde los ojos del antropólogo que soy y que sigo aprendiendo ser. Es decir, que habrá otras perspectivas, tal vez políticas, sociológicas, pero no les voy a hablar como un antropólogo que se expone cuerpo y alma a la interculturalidad desde que por primera vez salí del país para trabajar y para vivir en la diferencia. Tenía 24 años. Este tema no solamente concierne a los antropólogos, nos concierne a todos, pero no todos somos interculturales. Veremos eso a lo largo de las diapositivas. Al final, ustedes, más bien intento que ustedes tengan la duda, ¿somos o no interculturales? ¿Nicaragua es o no un país intercultural? ¿La UPOLI es o no una universidad intercultural? ¿Soy yo individualmente intercultural? Ustedes solamente podrán contestar a esta pregunta porque voy a revisar con ustedes una serie de propuestas que voy a emitir sin juicio y sin prejuicio en cuanto a nada y a nadie. Solamente voy a intentar esbozar unas pistas de reflexión. Nadie se vuelve abierto a la diferencia por naturaleza. No somos interculturales por nacimiento. Lo veremos en las diapositivas que siguen. No nacemos multiculturales, pero yo pretendo que nacemos en sociedades que sí son multiculturales. Cuanto menos nacemos interculturales. Nacimos, y yo diría hasta fundamentalmente, somos monoculturales. Y descubrir la multiculturalidad
y volverse interculturalidad requiere de un esfuerzo diario. Así que, como les dije, no prometí que no voy a defraudar la señora rectora y don Telles que me recibe. No voy a dictar un curso, porque no estoy aquí para dictar un curso, pero más bien intentar abrir reflexiones y dar unas pistas que nos podrían también ayudar a ser mejores como seres humanos. Así que vamos. Bien, esta diapositiva ya la conocen. El subcomandante Marcos, encontré eso en uno de sus textos, no soy zapatista, pero eso me parece muy bueno. Yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Y sin querer ofender sensibilidades, yo me acompaño siempre cuando presento la interculturalidad con este dibujo de cuerpos diversos. Bueno, son mujeres, ¿sí? ¿Se me oye? Sí. Son mujeres, pero tenemos siempre el ideal, nosotros los varones, tener un ideal de cuerpo de mujer. En realidad la realidad nos muestra que las mujeres y los hombres, mírenme, no somos todos Angelina Jolie y no somos cuanto menos los señores Brad Pitt, que se vuelve feo de hecho. Dice el texto, pero lamento que no se vea tan bien, en la diversidad está la perfección. Yo considero que eso es totalmente cierto. Hablar de interculturalidad es hablar de la diversidad, es decir, la diferencia. He dicho que no voy a impartirles un curso, pero cuando se habla de interculturalidad estamos en la práctica de la comunicación y del diálogo. Y creo que sería bueno que pudiéramos tener presente la etimología de estas dos palabras, una latina y la otra griega. Comunicar viene del latín comunicare, que significa compartir una información, difundir, impartir, conectar, es decir, hacer común y hasta contagiar. En cuanto al diálogo, proviene del griego dos palabras, diálogos, que se compone de un prefijo dia, que significa a través o entre, y el logos, la palabra. Pero lo que a mí me seduce en esta etimología es que la palabra, el diálogo es la palabra que se intercambia con dos o más personas, un conjunto. El diálogo no quiero decir conversación de dos, sino entre dos, interculturalidad. Veamos unas cosas para introducir. Cultura e interculturalidad, en el sentido de encuentros entre culturas distintas, se han vuelto desde unos 25-30 años una problemática de Estado a tal punto que son conceptos que sí son de boga y no sabemos muy bien definir lo que se ha vuelto, lo que es la interculturalidad. Y no voy a pretender definir con ustedes lo que es interculturalidad. Solamente tengamos presente que es un diálogo entre dos o varios grupos o varias personas. Es la idea misma de Estado-nación, que es la idea que se expandió con la modernidad occidental, fundada en el imaginario, según el antropólogo Anderson, de la homogeneidad que se encuentra cuestionada. Nuestros estados nacionales se han construido con la falacia, con la pesadilla de homogeneizar y que todos pudiéramos hablar el mismo idioma, vestirnos de la misma manera, rezar el mismo Dios, etcétera, etcétera. Y cuando hay una diversidad cultural con indígenas, hace de tal modo que estos indígenas pudieran, si no desaparecer, por lo menos integrarse dentro del proyecto del Estado-Nación. Como dicen en Chile, con razón o a la fuerza. Es el lema chileno. Sobre la bandera, no lo invento. La presencia a veces masiva de otros que cada vez más descubrimos y aceptamos más o menos, migrantes, indígenas, preferencias sexuales, etcétera, etcétera,
parece hoy día obligar a los estados, como a las ciudadanías y a los ciudadanos que somos, a fomentar y regirse sobre otras formas y contenidos de contratos sociales. Porque en la medida de que acepto, o mejor dicho, que me doy cuenta que hay tanta diversidad cultural y otras diversidades, el contrato social cambia. El contrato social en el que me educaron era un contrato social de homogeneizar, es decir, de sentirme superior a minorías, entre comillas. Y ahí viene una pregunta bastante frecuente para los que trabajan, que leen en torno a multiculturalidad. Tenemos que hablar de multiculturalismo contra la interculturalidad, versus interculturalidad. Veamos muy rápidamente que cuando se habla de multiculturalismo hay una relativización de los problemas. Veremos luego por qué. El segundo es mucho más dinámico. Hay una interacción, hay un encuentro, hay un camino hacia la comunicación. La interculturalidad parece más pragmática y mucho más concreta, porque remite a la interdependencia social y nos obliga al encuentro. Pero ya vemos un poco lo que es el multiculturalismo. Finalmente, los críticos y los teóricos se han dado cuenta que el concepto de multiculturalismo es una política muy limitante. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento, el simple reconocimiento de la diferencia. Es decir, que no me implica en cuanto a interacción o a comunicación o a encuentro. El multiculturalismo es el sinónimo de esta palabra que a mí no me gusta mucho, que es la tolerancia. Solamente podemos ser tolerantes si nos consideramos superiores y mejores a otros que no lo son tanto. Multiculturalismo. No podemos evitar de pensar que el multiculturalismo tiene la tendencia de clasificar las sociedades por grupos mayoritarios y minoritarios, por ejemplo. Yo tendría la tendencia maniquea de decir entre los buenos y los malos. O entre los buenos y los casi buenos, que están en camino a, si se integran. Después tenemos el peligro de la esencialización. Los indígenas, los belgas, los nicaragüenses, como si todo eso pudiera formar un bloque que no cambia. Y que todos los belgas, todos los indígenas, todos los belgas y otros, y todos los chilenos piensan, comen, se mueven igual, se visten igual. Sabemos que la realidad de nuestro mundo, de nuestras sociedades, nunca ha sido así, ni un solo instante. Lo intentaron, es el sueño o la pesadilla de la modernidad. Volveré sobre eso. Si el multiculturalismo clasifica, ordena las sociedades en el simple respeto, pues vamos a encontrar que el multiculturalismo desemboca sobre relaciones jerárquicas, grupos mayoritarios, grupos minoritarios. Entiendan bien que no solamente me dedico a hablar aquí de grupos mestizos mayoritarios versus grupos indígenas minoritarios. Estoy hablando de todas las diversidades. Obviamente, inmediatamente pensamos en general a la diversidad cultural y a la diversidad étnica, obvio, pero estoy incluyendo en este momento todas las diversidades. La interculturalidad, a diferencia del multiculturalismo, nos obliga a un esfuerzo. Cuando subí este pupitre, yo dije, no nacimos interculturales. Y si queremos ser interculturales, tenemos que librarnos a un esfuerzo cotidiano, permanente. Veremos por qué. La aceptación del otro en su diferencia no es una actitud espontánea, más bien espontáneamente nos extraña la diferencia.
Interculturalidad y multiculturalidad son conceptos que tienen en común el reconocimiento de la diversidad cultural, pero se diferencian en la manera en que entienden lo que la diversidad cultural significa en el modelo de polis, en el sentido griego, la palabra de organización social y política en las sociedades que cada perspectiva adopta. Y después la muñequita ahí dice así, pero ¿qué tipo de sociedad queremos? Yo les pregunto, individualmente, cada una de ustedes, ¿qué tipo de sociedad quieres? ¿Una sociedad excluyente, incluyente, individualista? No les voy a dar un curso de antropología, pero rápidamente dicho, pensé que se podía comparar la cultura a un árbol. Un árbol que podríamos dividir en tres. Las partes más visibles es el nivel morfológico. Son nuestros rasgos culturales, nuestras maneras de hablar, nuestras maneras de comer, nuestras maneras de saludarnos. Todo, y un montón de cosas así, son miles de cosas que constituyen el conjunto de nuestros rasgos culturales. Sencillamente dicho, un nicaragüense no se saluda exactamente igual que un chileno, ¿no es cierto, Guillermo? Hay diferencias. Si preguntas a la persona por qué saludas así, te va a contestar, pues no lo sé. No lo sé. ¿Por qué comemos con un tenedor y no con la tortilla como hacen en México? Pues siempre lo hemos hecho así, ¿sí? Después tenemos el nivel estructural, que ahí va en la organización misma del grupo. Las instituciones, políticas, jurídicas, etcétera, etcétera. No quiero molestarles con este dibujo, pero ténganlo presente, porque ahí estamos ahora en el mero corazón de lo que nos va a preocupar todavía unos 10-15 minutos. Después las raíces, intenté hacer unas raíces ahí con las líneas aquí, pero imagínense que son raíces. Ahí encontramos el nivel más profundo de las culturas y el nivel más profundo de mi ser como ser cultural. Ahí está el nivel mítico simbólico. Es el sustento y el alimento de todo el árbol por encima del tronco, las hojas, las ramas, etcétera, etcétera. Y puede perdurar siglos y milenios. Es la matriz cultural. Eso no se destruye. Puedo intercambiar los rasgos culturales. Puedo hasta adoptar los rasgos culturales. Pero de ahí a cambiar en profundidad mis raíces culturales, no. Nunca voy a ser nicaragüense, nunca voy a ser latinoamericano, pese a una larga vida pasada con ustedes, ¿sí? Para destrozar las raíces culturales de un grupo, hay que exterminarlo. Y lamentablemente la historia de este continente es bastante rica en casos de etnocidios y egocidios. Vamos a entrar en un mundo real y, si me permiten, voy a tomar un traguito. Perdón. Un mundo ideal es un mundo que no existe. No es un mundo real. Es un mundo como pensamos que pudiera ser para ser perfecto. En el mundo ideal, cuando hablo, soy un emisor y me dirijo a un receptor que me escucha. ¿Ven? Yo imito, hay un enchufe ahí que entra y ¡puf! El otro, algo le pasa en su cerebro. Pero ojo, yo tuve que añadir a este dibujo una fecha doble, porque el otro también se vuelve a su vez un emisor y yo me vuelvo un receptor, porque analizo sin darme cuenta sus reacciones. O él me va a hablar. Es decir, que la interculturalidad es un diálogo. Una amiga mía, mapuche huilliche, con la que trabajo, la concejala Prosperina Queupan, en el sur de Chile, tiene esta imagen que yo considero bastante bonita, ¿no? La señora es una mapuche, insisto. Dice así, la interculturalidad es como tener un proyecto de construir una casa en la que todos quepamos, una casa para todos. Pero una casa, no con cada quien tiene su habitación. Eso sería una casa multicultural.
Una casa intercultural es una casa en la que cada quien tiene su habitación y nos frecuentamos. Pues vete a tomar un café, háblame de tu Dios, háblame de tus ritos, háblame de por qué tienes tal rasgo cultural, etcétera, etcétera. Raimundo Panikkar, que me imagino que conocen ustedes en esta casa de estudio, no me extrañaría, acude a la hermenéutica diatópica. ¿Qué es? Es un modo de interpretación, un modo de diálogo que se efectúa entre dos partes y que relaciona profundamente el yo y el otro. Nos volvemos en este caso varios yos. Ya no hay esta dicotomía un poco peligrosa de yo y los otros, porque yo me considero como un ente superior en general a los otros que puedo llegar, si no a condenar, por lo menos a prejuiciar. Paso rápidamente sobre Panikkar. La señora que me presentó cuando leyó mi currículum vitae, una parte de mi currículum vitae, aviso al final que ahora yo trabajo con mujeres. Imagínense, como interculturalidad no puedo ser mejor, ¿no? Y hay una feminista argentina, María Luisa Femenías, que dice los y las sujetas multiculturales de identidades múltiples, porque todos somos de identidad múltiples, son capaces de desarticular las estructuras identitarias naturalizadas y de promover fuertes cambios en sus grupos de pertenencia. Lo que quiero decir es que cuando nos volvemos interculturales, cuando nos damos cuenta de esta diferencia, que somos individuos con identidades múltiples, somos hombres, somos nicaragüenses, vivimos en Managua, o somos inmigrantes, un montón de cosas así, somos bautistas, somos católicos, todo eso hace que no tenemos solamente una identidad, somos múltiples. Cuando descubro eso, yo me vuelvo un agente de interculturalidad. Y si esta lección inaugural pudiera servir de algo, o sea, que descubramos que podemos ser también agentes, promotores de interculturalidad. El objetivo último de la interculturalidad no es simplemente conocer la situación y tener empatía. Ah, sí, pues a mí no me molestan los homosexuales, hasta que puedo hablar con ellos, eso es la empatía, ¿no? Puedo ir a comer con ellos y hasta puedo tomar una cerveza con ellos, eso es la empatía. Los indígenas, ay, pues qué buena gente, ¿no? Son personas que preservan siempre el medio ambiente, eso es una visión un poco romántica. La interculturalidad cambia una realidad, cambia una situación de hecho que no es tan favorable al diálogo. La única forma de comprender correctamente las culturas es interpretar sus manifestaciones a partir de sus parámetros y no de mis parámetros. Yo no me puedo permitir juzgar a la sociedad nicaragüense siendo un belga, inmigrante chileno, mexicano, etcétera, etcétera. Si quiero pretender entender lo que son o lo que están volviéndose, para hablar mucho mejor, tengo que evaluarles a partir de sus parámetros de ustedes. Les dije que les voy a hablar de interculturalidad como antropólogo. El antropólogo que soy sabe, los antropólogos que hay dentro de ustedes, todos sabemos que pensamos las sociedades diferentes con las que trabajamos, no a partir de nuestros rasgos, intentamos que sea a partir de los otros. La opción intercultural se configura como opción política, que va más allá de la tolerancia multicultural. Voy a pasar todo eso porque si no me voy a demorar mucho tiempo. Un punto importante, no todos hemos nacido en Bélgica. Si no me equivoco, sería yo el único en este lugar. Pero todos estamos influenciados por la civilización occidental. ¿Sí? Todos somos occidentalizados. Hasta los chinos que están aplicando el socialismo de mercado se han vuelto occidentales porque están pensando y comiendo como nosotros, ¿no? Hasta que IKEA, no sé si conocen IKEA, esta famosa
tienda sueca, que vende muebles que se arman fácilmente, etcétera, etcétera, pretendió que todos los chinos van a comprar regalos de Navidad a partir del 2020. Y lo están logrando, la Navidad en China, ¿sí? Entonces, eso es el concepto de occidental, de civilización occidental, que creo que tengamos presente. Esta civilización occidental, a la que pertenecemos más o menos todos en este lugar, ha inventado el concepto de universalidad. Universalidad significa un solo universo. Es decir, que el etnocentrismo occidental se ha expandido a cuesta de los pueblos que lo recibieron o que lo tuvieron que aguantar. La interculturalidad es el subrayado, es y pretende ser una ventana abierta ya no sobre la universalidad, homogeneidad, pero sobre la pluriversalidad, sobre un mundo, como dicen los zapatistas, un mundo en el que quepan muchos mundos, donde varias maneras de ser, varias maneras de pensar puedan tener también su lugar. Perdón. Hay una filósofa turca que se llama Seyla Benhabib, que recomiendo a todos buscar sus trabajos en internet. Es un poco complicada, pero bastante interesante, que acude a dos conceptos que a mí me ayudan en mi trabajo intercultural. Ella acude a dos conceptos, el otro generalizado y el otro concreto. El otro generalizado, para ser más o menos breve, para no quitarles demasiado tiempo, el otro generalizado es el otro que se reconoce en la multiculturalidad. Se le tiene tolerancia. Es un ser que tiene derechos de las minorías, por ejemplo, que son muy de boga actualmente. Es decir, es una igualdad formal. Los estados reconocen, yo reconozco que el otro tiene derechos y punto. Y que puede tener hasta organismos para hacer valer sus derechos. Obviamente es un paso adelante, pero este otro generalizado es tan generalizado que no tiene personalidad, no tiene alma, no interactúo con él y no le dejo el espacio para interactuar conmigo. Es el otro multicultural. Seyla Benhabib, en este texto que está mencionado, acude al otro concreto, es decir, ya es un otro de carne y huesos. Tiene más que derechos, tiene una existencia, tiene una vida propia, tiene necesidades, tiene motivaciones, tiene emociones. Y nuestra relación con este otro se rige por normas de equidad y reciprocidad. Normas que suelen ser privadas y ya no institucionalizadas. El Estado rige el otro generalizado. Nosotros, ciudadanos, tenemos que ver al otro como concreto. Nuestras diferencias, lejos de excluir, nos complementan. Aunque la aceptación del otro en su diferencia nunca, y lo repito, es una actitud espontánea. Requiere de un esfuerzo. Lo que presupone una transformación social y política, económica y científica integral, incluyente e integradora a nivel tanto colectivo como individual. No tengo que esperar que una institución estatal aplique este programa. El Estado somos nosotros. Los gobiernos somos nosotros, cada uno en nuestras relaciones cotidianas. Vamos terminando. Una, creo que es socióloga estadounidense ecuatoriana, Catherine Walsh, en el texto indicado ahí abajo, distingue tres tipos de interculturalidad, porque en la realidad no es el modelo tan soñado al que intenté referirme. Ella, con mucha razón, distingue tres tipos de interculturalidad. Hay la interculturalidad relacional, que es la que enfatiza el contacto entre personas, prácticas, géneros, sin ninguna mención al hecho del conflicto intercultural.
La interculturalidad es una práctica del diálogo en el conflicto. Conflicto no significa guerra. Conflicto significa tensiones. Significa convenir, sentarse a la mesa, evaluar las diferencias mutuas. Eso es el conflicto, ¿eh? No tenemos que pensar en conflicto violento. La interculturalidad relacional no es más que la multiculturalidad o el multiculturalismo, de alguna forma. Después tenemos la interculturalidad funcional, que un antropólogo francés dice, eso es el fruto directo del neoliberalismo. Es funcional porque permite a los estados nacionales mantener una paz social para aplicar mejor las doctrinas capitalistas y explotaciones de los recursos y, ¿por qué no?, de la fuerza laboral. Después viene lo que Catherine Walsh llama la interculturalidad crítica y de carácter descolonial, que es la que parte del problema estructural, colonial, racial y que apunta y requiere la transformación de las estructuras. Es decir, que ahí la sociedad y la organización, la polis, la organización política y sociopolítica de un país, se ve cuestionada y se ve obligada a hacer una pequeña revolución. La interculturalidad crítica va más allá del reconocimiento de los derechos. Si me refiero a lo que conozco más, que son los mundos indígenas, sabemos que muchos países de este continente están reconocidos constitucionalmente, con excepción de Chile. Pero este reconocimiento constitucional, en la espantosa mayoría de los casos, no desemboca sobre un encuentro cultural. ¿Sí? Y un poeta mapuche, Edicura Chihuailaf, en un libro que pueden bajar en internet, yo creo, en su blog, tiene esta visión poética, esta metáfora bastante bonita. Tal vez habría tenido que empezar por ahí. Las culturas, dice, son como una flor. Cada una tiene su color, su olor, su textura y color especial. La hermosura del jardín lo hace la diversidad de colores. Cuando una flor se marchite, se desvanezca, todos perdemos. Otra manera de decir que la pluralidad nos enriquece. Imagínense si una señora ahí en Nápoles, en Italia, no hubiera inventado la pizza. Imagínense si pudiéramos seguir como los hacían los antiguos mayas, tomar el chocolate, la haba del cacao hervida en el agua y no tuviéramos los buenos chocolates de Bélgica, y etcétera, etcétera, etcétera. El encuentro es un enriquecimiento para todos los grupos que abren sus puertas. Cerrar sus puertas es un empobrecimiento. No sé lo que espera a los Estados Unidos del señor Donald Trump, pero se van a empobrecer. ¿Sí? Se van a empobrecer. De hecho, un país tan multicultural como Estados Unidos demuestra las reacciones. La gente que no está del lado de Trump está manifestando porque sienten el peligro de un país que pudiera volverse monocultural. En consecuencia, y termino, la interculturalidad debe ser entendida más como un proceso que como un fin. Estamos empezando, disculpen la metáfora, estamos en los pañales de la interculturalidad. Les dije en un momento que estamos en un mundo ideal con esta lección inaugural, pero intenté dejar en sus manos lo que considero como una manera de ser mejores en nuestras sociedades. Es un proceso que busca el encuentro y la comunicación entre las personas de diferentes culturas en condición de igualdad y con visión crítica, tanto hacia la otra cultura como hacia la propia mía. Un ejemplo que les voy a dar me van a permitir que lo tome de mi propia vida. A los 24 años yo salí de Bélgica para trabajar en Perú. Yo me di cuenta en este momento que no había solamente los belgas que pensaban bien y la mejor manera, pero me dificultó
ver otras maneras de organizarse, que siempre nosotros occidentales nos decimos, ¡ay, cómo están desordenados!, ¿no? Pero en realidad, en el aparente caos, hay un orden que tenemos que encontrar. Porque que yo sepa, la sociedad peruana nos ha derrumbado desde que yo pasé por ahí. Aprendí mucho, y en mi carrera de antropólogo yo aprendí mucho de los pueblos indígenas. Nos enriquecemos no solamente con pizzas, no solamente con pizzas o chocolates. Una literata argentina dice, debemos aspirar, y no habla de interculturalidad, debemos aspirar a un principio moral que tiende a ella, la utopía, si queremos lograr cualquier cambio radical. La interculturalidad, y una interculturalidad bien aplicada, bien reflexionada, crítica, es una utopía. Y sabemos nosotros que la utopía se construye poco a poco, que la utopía no es una falsedad, es un punto en el horizonte. Yo me recuerdo cuando estudiaba la teología, yo leí un texto de Jean Bauberon, un teólogo, sociólogo francés, que había escrito un libro en el que explicaba que la fe es caminar sobre un punto y cada vez que me acerco, este punto se aleja, porque es un proceso. La interculturalidad es un proceso. Les dejo leer esta lámina de Mafalda y les agradezco mucho por su paciencia y escucha y atención. Muchas gracias, distinguidas autoridades, distinguidos estudiantes, a quienes nos complace tener entre nosotros y a quienes damos una cordial bienvenida. Distinguido doctor Duquesnoy, creo que cada día uno va aprendiendo. La multiculturalidad, entonces, según hemos aprendido esta mañana, debe estar animada, espiritualizada, iluminada, inspirada por la interculturalidad. No basta con ser multiculturales, somos multiculturales en Nicaragua. Ahora tenemos que aprender a ser interculturales, ver al otro, pero no verlo como alguien a quien vamos a dominar, sino ver a alguien de quien podemos aprender. Qué bonito, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Duquesnoy, por esta interesante, importante conferencia. Aprender de esa diversidad y de la riqueza que hay en ella. Me encantó también el poema de la flor. Todos somos flores en un jardín, especialmente las muchachas, digo yo. Cada uno, cada una con su color, con su belleza, con su perfume, y entre todos vamos a hacer ese jardín. A 50 años, la UPOLI tiene que ser un jardín hermoso, florido y perfumado. ¿Están de acuerdo? Amén, ¿verdad? Claro que sí. Queremos expresarle, doctor Duquesnoy, nuestra profunda gratitud por haber aceptado nuestra invitación a dictar esta lección inaugural. Sabíamos que su tiempo es muy apretado, su agenda en Nicaragua, pero a pesar de eso, usted con mucha gentileza aceptó la invitación para acompañarnos. El doctor se va mañana de Nicaragua ya, y su último día, él debía estar empacando maletas, pero miren ustedes cómo vino a la UPOLI para darnos esta hermosa lección. Pedimos, doctor Duquesnoy, que por favor lleve un saludo a la Universidad Bernardo O'Higgins, a todos los colegas que allí trabajan, y esperamos que usted continúe siendo un puente entre esa prestigiosa universidad y la UPOLI. De igual manera, queremos decirle que el jardín de la UPOLI queda abierto para que usted venga a hacer otra flor en este jardín, cuando usted así lo considere. Las puertas de la UPOLI, las puertas de nuestra amistad
de nuestros corazones quedan abiertos para usted y cualquier otro colega de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile que quiera visitarnos. También queremos expresar una palabra especial de gratitud al CIELAC a través de la persona del profesor, el maestro Guillermo Gómez, quien fue el puente para que nosotros pudiéramos contactar al doctor Duquesnoy y haber disfrutado de una serie de conferencias que él ha compartido con nuestras autoridades académicas de la universidad a lo largo de varios días y especialmente en esta hermosa mañana, la lección inaugural. Gracias, profesor Gómez, y felicitamos al CIELAC por estos contactos internacionales que traen tanto provecho a nuestra comunidad universitaria. Pedimos a Dios que lo bendiga mucho, doctor Duquesnoy. Gracias nuevamente por su gentileza en acompañarnos y esperamos que esta amistad sea perdurable por muchos años. Muchas gracias. Asimismo, en agradecimiento por esta interesante disertación, las autoridades de la universidad quieren presentar al doctor Duquesnoy con una placa, la cual me permito leer. Dice: la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, sirviendo a la comunidad, expresa su reconocimiento y gratitud al doctor Michel Duquesnoy por dictar la lección inaugural del curso académico 2017, Interculturalidad, un reto para las sociedades multiculturales contemporáneas, contribuyendo así al enriquecimiento y consolidación de los conocimientos de la comunidad universitaria y de la sociedad nicaragüense. Managua, 28 de febrero de 2017, firman a Lidia Ruth Zamora Cortés, PhD, rectora, y la maestra Margarita Guevara Doña, vicerrectora académica. Pedimos al maestro Tomás y a la doctora Lidia Ruth Zamora que pasen adelante, asimismo al doctor Duquesnoy, para hacer entrega de esta placa.